Ahí está. Bueno, Mani, debería eh, unirse, ahí se escucha bien? porque cada vez no ha Se llegado y ya escucha empezó la bien. clase. ¿Se escucha? Quiero que me autoricen si leo lo que habíamos acordado la semana pasada para tomar posición respecto a Palestina. A ver si ahí se escucha. ¿Se Sí, escucha se bien? escucha. Ah, bien, bueno. Bueno, ahí vamos a grabar todo, también vamos a grabar lo del comunicado, Lilian. Así que ahí abrimos. Espero para que quede grabado, decís. Sí, 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 espera, ahí yo te doy la. Bueno, estamos. Dale, Bueno, dale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Vamos a abrir el quinto módulo, el segundo momento, la segunda sesión del quinto módulo que denominamos subjetividades capitalistas y fascistas, subjetividades plurales y para la liberación en el contexto actual, educación y liberación. Hoy estaríamos cerrando el módulo 5 de la diplomatura, pero bueno, en el módulo, en la sesión anterior, en la apertura del módulo, estuvimos conversando, apareció la inquietud de poder compartir desde la diplomatura un posicionamiento respecto al genocidio que está viviendo el pueblo palestino. Lo abrimos, bueno, unas compañeras quedaron en redactar ahí un comunicado breve para que lo podamos compartir brevemente y si todos y todas estamos de acuerdo, luego poder sacarlo desde la diplomatura. Así que por ahí vamos a hacer eso y luego sí ya vamos a entrar en la exposición y los contenidos del módulo 5. Pero Liliana, si querés compartir el comunicado que armaron. Estás muteada. buenas noches. Bueno, desde la Diplomatura de Extensión de Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestro Americano, perteneciente a la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, nos pronunciamos en repudio al etnicidio llevado a cabo por el sionismo neoliberal eurocéntrico del. te muteaste, Lili, no sale nada. Estás muteada. Empiezo otra vez. Qué raro. Va. Empiezo otra vez. Desde la Diplomatura de Extensión de Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestro Americano, perteneciente a la Universidad de San Luis, Nacional de San Luis, Argentina, nos pronunciamos en repudio al etnicidio llevado a cabo por el sionismo neoliberal neurocéntrico del Departamento de Estado de Israel en el hermano pueblo amado de Palestina, cuyo hedor a muerte y hechos atroces despierta pena colectiva y rechazo ante tanta destrucción. Exigimos el cese de la violación del derecho a la vida en su propia tierra, denunciando además la destrucción del imperialismo de Estados Unidos y sus aliados anglosionistas ejecutan como mecanismo racista, amenazando todas las formas de vida situado en la invasión criminal y el colonialismo de ocupación tan presente en nuestros días. Se trata de violencia cotidiana y permanente que destruye cuerpos, donde es amenazada la subjetividad desde su permanencia histórica hasta nuestros días y su relación con la civilización de la modernidad. Continúa en el presente la política de barbarie contra los pueblos que se liberan, se suma la criminalización, censura, intimidación hacia intelectuales populares comprometidos con la lucha antiimperialista y pensamiento crítico, declarando abiertamente la intervención de países latinoamericanos y amenaza de invasión y bloqueos continuos. Además, sumamos a este pronunciamiento de repudio la propia experiencia de nuestra Argentina al vivir la destrucción de la vida que está llevando a cabo cada día el poder libertario fascista que hoy nos gobierna. Por ello decimos no al fascismo en todas sus formas, no al racismo islamofóbico en Gaza y otros territorios, sí a la liberación de los pueblos que luchan por la autodeterminación, liberación y justicia, por la vida y la paz en el mundo, firmado, bueno, agosto del 2025. ¿Se escuchó?
¿Sí? ¿Sí se escuchó? ¿Lo escucharon todos, todas? Sí, se escuchó. Bien. Sí, se escucha. Yo no sé cómo poder hacer o si piensan que puede haber alguna manera, a lo mejor, de si alguien quiere hacerle alguna modificación, agregado o lo que quieran. Yo creo que a lo mejor podríamos, yo digo, mientras está la sesión de hoy, ponerlo en el chat y si alguien, yo digo ahí como para poder, por si existe algún agregado que se le quiera hacer o alguna modificación y a lo mejor al final cerramos con lo que quede final. Se me ocurre eso como posibilidad también de que todos y todas quienes están quieran hacerle alguna... Sí, participó Renzo, mandó por mail, participó Lina, participó otra compañera, como quieran, no hay drama. Algunos agregaron, sí, Bien. como determinen. Mercedes Gatagán también agregó algo, es decir, lo fui haciendo circular con la gente que conocía. Bueno, bueno. Votemos de alguna manera. A mí me parece que está impecable, que Bien. no tengo nada que agregar ni modificar. Bueno, si todo y todas están de acuerdo, si no hay ninguna observación, nada, me parece que está bien. ¿Cómo lo reenvío? No sé cómo hacer. Lo que podemos hacer es después, yo digo, para que le podamos agregar De Drive. ¿Ah? Que suba el link de Drive. Que lo puedas compartir en el chat, bajarlo, así nosotros después le podemos agregar el logo de la red. Sí, pero cómo lo paso al Con chat? un link de Drive o el mail. O luego, Liliana, vos tenés mi mail, luego me lo podés enviar a mi mail, ¿te parece? ¿Quién habla? Hugo. Listo, Y listo. nosotros agarramos, le agregamos el logo de la red de Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestroamericano, y luego buscamos la forma de enviarlo por mail a todos los contactos para que ustedes también lo puedan difundir. Listo, gracias. Juan Carlos Aguilar, ¿quieres agregar algo? O se puede convertir en. No, apoyaba el documento. Apoyaba el Perfecto, documento. perfecto. Va a ser tipo Flutter. Viste que. Sí. Después lo armamos cuando me lo envíe Lili, le agregamos eso, lo hacemos tipo como un solo escrito y de ahí le damos difusión. Claro, hacemos red multimedia, todo lo que... Sí, está. Bien. Bárbaro. Bueno, perfecto. Gracias, Liliana. Muchas Gracias. gracias ahí por también las compañeras y los compañeros que los redactaron. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a abrir el encuentro de hoy. En el encuentro de hoy, digo, vamos a cerrar el módulo 5, ¿no? Nos van a quedar 3 módulos para terminar la diplomatura, eso implica que son 6 encuentros más un encuentro de reflexión, evaluación y de puesta en común, así que nos van a quedar 7 encuentros para terminar la diplomatura. Venimos de un recorrido, la verdad que bastante interesante, bastante diverso en los compañeros y las compañeras que han venido a exponer. Entonces también pensábamos en el encuentro de hoy, además de la exposición y además de la coordinación de las compañeras y Joyce y Lucre, también una instancia, la de hoy, de reflexión, ¿no? Respecto como hacer ahí una pequeña reflexión sobre lo que hemos venido transitando un poco al día de hoy. También en términos, yo digo, para poder comentarles que está la hojita ya del trabajito final, también para que ustedes puedan ir pensando de acuerdo a lo que hemos venido trabajando, ya empezar a esbozar como algunos pequeños, ¿no?, líneas de por dónde van a ir o por dónde tienen las primeras inquietudes, entendiendo que ya estamos como transitando más de la mitad de la diplomatura. Entonces hoy vamos a tener como 2 momentos, o 3 podemos decir, que es primero una exposición de Enrique Lorza. Él nos va a traer algunas reflexiones que tienen que ver un poco en clave de cerrar el módulo, pero también un poco en clave
de reflexión del recorrido que venimos teniendo de la diplomatura, ¿no? Desde el módulo 1 hasta este módulo 5 de subjetividad fascista. Si bien todos se relacionan, yo digo, están dentro del marco de la psicología, el pensamiento latinoamericano y la liberación, cada uno ha tenido sus dimensiones de discusión y dimensiones de... Y después, cuando termina Enrique, le vamos a pasar la palabra a la compañera Joyce y a la compañera Lucre para que ellas ahí nos inviten o nos traigan también algunos ejercicios para poder trabajar de manera grupal, ¿no? Y también luego poder hacer un pequeño trabajo en grupo y luego una reflexión final. Así que hoy vamos a tener como ese proceso, pero también en clave un poco de esto, de que hemos venido compartiendo diferentes temas y que hoy pueda ser un pequeño momento ahí de reflexión general sobre todo lo que venimos haciendo. Así que para empezar, bueno, le vamos a dar la palabra a Enrique para que Enrique ahí nos comparta algunas reflexiones y después le pasamos a Lucre y a Ross. Así que Enrique, Bueno, muy bien. adelante. Gracias, Hugo. Bueno, buenas noches a todos, todas, todes. Bueno, la verdad que es un momento particular porque, bueno, Hugo me pidió para hacer algunas reflexiones vinculadas, por supuesto, con el diploma. Y bueno, esto yo lo que hice fue tomar algunos puntos que tienen que ver con lo que venimos viendo, también tiene que ver de las inquietudes personales que uno tiene, que es la indagación sobre el cambio. Mi campo es la economía política y la práctica del cambio, de la transformación, uno lo puede pensar en clave de decir cuál es o cuáles son las políticas para la transformación, ¿no? Para pensar los distintos cambios que se pretenden. Pero por supuesto, todo esto ligado a la psicología vinculada. Yo he traído, hay algunas placas, que no las voy a seguir, pero esto lo comparto con ustedes porque hay ahí algunas referencias bibliográficas y también algunas, identificamos algunos temas que son los cuales me voy a referir. Y también Rodrigo después en algún momento les va a compartir en un Word un conjunto de enlaces que tienen que ver con un recorrido que venimos haciendo, son encuentros con distintos referentes sobre todos temas vinculados a lo que estamos hablando, ¿no? Son aproximadamente 20 encuentros donde hay distintas personas, compañeras que reflexionen sobre estos temas. Seguramente a cada uno de ustedes, en función de su posicionamiento e intereses, le podrá interesar algunos más, otros menos, pero ese es el recorrido. Entonces, en primer lugar, la diplomatura, entiendo yo, que nos invita a la búsqueda de alternativas. Ahora, por lo que hemos estado escuchando a las compañeras y compañeros, las alternativas no son únicas, los problemas son múltiples, los territorios son diversos, los objetivos, si bien todos podemos pensar en el cambio para distintas territorialidades son diferentes o son complementarios. Y entonces nosotros como intelectuales del cambio tenemos el desafío de cómo no caer en el pensamiento único. El pensamiento único tiene la virtud de alguna manera que puede homogeneizar, sintetizar un pensamiento y ese pensamiento finalmente ha sido aceptado por una gran mayoría. Queda unificado y el sistema económico, social, político, el sistema capitalista, en general funciona alrededor de eso. Nuestra inquietud es cómo desarmar. Es una tarea inmensa, es una tarea que no se hace de un día para otro, es una tarea
generacional. Y acá lo que a mí me interesa transmitir es que pensemos en temas generacionales. La vida no termina con nuestras vidas. Y ese es un problema entenderlo. Porque nosotros queremos en nuestra vida poder tal vez resolver todo. Pero los cambios es un devenir histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy a jugar con 3 categorías que son de la psicología. Les pido disculpas a todos los psicólogos, estudiantes, pero de una conferencia que nos dio Alfredo Grande, un psicoanalista, un psiquiatra muy conocido en la Argentina, que lo invitamos. La conferencia está en los enlaces en que yo aquí les dejo. En la placa 1, ahí él identifica como 3 categorías. Entonces dice en general, porque esto surgió, yo lo traduzco muy rápidamente, ¿no? Pensando los cambios, Alfredo, creo que de alguna manera haber entendido su mensaje, dice hay un momento de subjetivación, que uno lo puede imaginar, dice, con alguna situación nueva que aparece en la sociedad. Y entonces eso es como que está en un conjunto, en toda o en parte de la sociedad. Si lo pensamos en términos de la Argentina, podemos pensar lo que fue el 2001. O si lo pensamos en cada uno de los territorios, pueden haber habido eventos que tienen esta característica. Pero no necesariamente esto perdura. Puede o no perdurar, ¿no? Entonces ahí tenemos. También está la otra categoría de subjetividad y alude a que, bueno, de alguna manera ese u otros hechos perduran un tiempo, perduran, pero no necesariamente quedan instalados, ¿no? Y también una tercera categoría que es la subjetivación cristalizada, que es donde esa nueva realidad cristaliza en la sociedad de manera absoluta, algunos pueden decir, yo diría abarcativa, porque no necesariamente la idea es que sea única. Pero cuando nosotros estamos pensando en dónde estamos y cuál es nuestro sistema, el sistema económico, político, social del sistema capitalista, existe porque hay una subjetividad cristalizada. Entonces, este juego y digamos, esta dialéctica, me interesa plantear 3 o 4 temas que tienen que ver pensándolo en los cambios. Yo me voy a referir a algunas cuestiones generales y después me voy a referir a algunas cuestiones particulares que tienen que ver con la experiencia que yo he tenido, con mi investigación, que no necesariamente tiene que ser lo que a ustedes les interesa, pero puede servir a modo de ejemplo. Y a mí en realidad me interesa compartir lo que uno trabaja, ¿no? Entonces, la placa 1 a mí me invita a pensar y nos tiene que invitar es cómo no quedar encapsulados, ¿no?, en una subjetividad cristalizada que no nos permite avanzar. Pero también cómo hacemos para entender que esa subjetividad nueva que a lo mejor creemos que hay en un grupo, en una parte de la sociedad, ya es una subjetividad que está en todo. Entonces acá esto es una cuestión política, ideológica. Dicho esto, la placa 2 y la placa 3, digamos que después la pueden referir y demás, analizar, tienen que ver con algunas inquietudes. O sea, en la placa 2 y placa 3, prácticamente yo creo que lo que es bueno que nos concentremos, ¿no?, a pensar, es preguntarnos, ¿cómo hacer para cambiar el sistema capitalista? Cuando hay evidencias para muchos sectores de la sociedad que este sistema genera beneficios. ¿Para todos? No. Para algunos, sí. Para muchos, en algunos casos.
también está esa subjetividad, también está la evidencia de que si uno compara el actual sistema con 200 años para atrás, a lo mejor, uno va a encontrar que hay innovaciones, hay adelantos, hay bienestar que antes no existían. Por supuesto que todo uno puede ponerle a esto, digamos, sus interrogantes, ¿no? A lo mejor el precio de ese bienestar, ¿cuál es? La exclusión social. El precio de ese gran adelanto, ¿cuál es? Y hay una crisis civilizatoria, hay problemas ambientales, la temperatura aumenta, los mares aumentan. ¿Qué pasa con la sociedad? O sea, hay lo que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, a mí me parece que un tema que nosotros tenemos que superar, y la psicología nos tiene que ayudar, ¿cómo hacer comprender a la sociedad que está esta gran subjetividad cristalizada, que a lo mejor la persona que está al lado lo ve como posible hacia su horizonte de bienestar, y sin embargo, desde nuestra creencia, entendemos que ese no es el orden social deseado? Es todo un tema. Yo ahí menciono, y con esto concluyo en la placa 2 y 3, se menciona ahí un enlace y que tiene que ver con una actividad que hicimos. Como este es un tema que a nosotros nos convoca, creemos que también es importante pensar desde dónde lo estudiamos, qué marco teórico tenemos. Entonces, hicimos una jornada para pensar el sistema, el pensamiento crítico y los pueblos originarios, porque hay todo un desafío, ¿no? Es decir, cómo interpretar el pueblo originario, pero también cuando hablamos de los pueblos originarios estamos hablando de nuestras historias, que muchas veces las historias son posteriores a los pueblos originarios, pero tiene que ver con nuestra identidad regional, nacional, etc. Y entonces ahí una de las actividades era buscar algunas referencias teóricas desde el campo del marxismo y también referencias teóricas desde el campo del pensamiento decolonial, que no se contraponen, pero tienen contrapunto. Entonces ahí hay 3 conferencias que son interesantes, hay bibliografía, donde Gabriela Roffinelli, que es una compañera nuestra que interviene en muchas actividades del centro, y Ramón Sanferramola, que es docente aquí, hicieron sus aportes. Con esto lo que quiero decir es que para pensar este cambio y para entender esta dialéctica entre estas 3 categorías de subjetivación, de subjetividad, es fundamental contar con conocimientos teóricos, que no resuelven todo, pero de alguna manera nos indica de dónde hablamos, qué limitaciones hay, qué nuevos aportes teóricos hay que buscar. La diplomatura busca esto, ¿no? Nos escuchamos, traemos afirmaciones, traemos hipótesis, traemos problemas, traemos experiencias, y lo bueno sería después poder dar un paso y hacer algún tipo de síntesis, aunque sea provisoria. Entonces, la placa 2 y 3 nos invita a eso, nada más. Vamos a las placas 4, 5, 6 y 7. Las menciono así rápido, porque Rodrigo puede ir jugando, ir mostrándola, pero no es para detenernos a leerla en este momento. Lo que se quiere rescatar y poner en evidencia, antes quiero aclarar que estas placas, ha habido un error, pero no importa, yo había hecho una actualización que la voy a mencionar. Hay algunos acontecimientos que no están explicitados, pero lo voy a mencionar. ¿Qué es lo que se busca acá? Acá lo que se busca es identificar, arbitrariamente tal vez yo, he identificado un conjunto de hechos, de acontecimientos, ¿no? De alternativas que han surgido desde la historia hasta ahora, y que de alguna manera estos acontecimientos han tenido que ver, de alguna manera uno las puede ubicar
con estas tres categorías de la subjetividad. Es decir, son todos iniciativas, algunas más particulares, algunas más generales, algunas no identificadas como tal, están en el olvido, otras muy sectoriales, que han tenido su instancia de generar cierto grado de subjetivación a toda la civilización, no, a una parte de la sociedad, a un continente, a una determinada población, ¿no? Entonces, más allá de los ejemplos que se dan ahí, y ahora me voy a referir más en particular a alguno de ellos, lo importante es que cada uno de nosotros, en nuestras cabezas, introduzcamos, indaguemos y tengamos curiosidad para saber, a ver, qué hechos de la historia, qué hechos del presente, qué iniciativas han tenido estas características. Y si alguna nos entusiasma más que otra, preguntarnos, pucha, pero no avanzaron. ¿Y qué habrá pasado? ¿Por qué? ¿No? Entonces, esto es lo que necesitamos. Está el movimiento zapatista, por ejemplo, como un gran evento donde ha marcado una subjetividad. Pero también uno se podría preguntar, ¿y eso podría haberse más cristalizado, más general? ¿Era necesario? ¿No era necesario? ¿No? Entonces, este ejercicio, si bien ahí está puesto con distintas características, las luchas contra el extractivismo, las diferentes luchas originales por la liberación, Haití, como el primer pueblo de Latinoamérica y el Caribe en 1804, que rompe con el imperio francés. Y de castigo, hasta el día de hoy, se lo mantiene, digamos, en el subsuelo, pareciera ser como penitencia por haberse atrevido a liberarse en aquel entonces del imperio francés, ¿no? Y así muchas otras acontecimientos que se identifican ahí. He omitido varios, por ejemplo, está el Bogotazo, también está en México, no recuerdo el nombre, que es en el año 68, que hubo una gran matanza. En Argentina el Cordobazo, por ejemplo. El Caracazo en Venezuela. Y también han habido otros gobiernos. También en la Argentina ahí no se menciona, pero están las distintas iniciativas desde el peronismo. Entonces, digo, esta lectura, esta identificación de acontecimientos, nos tienen que ayudar a entender cómo es esa dialéctica de la subjetivación. Porque nuestro interés, ¿cuál es? No el saber teórico, sino la política del cambio. En la diplomatura piensa en las alternativas para saber qué aporte hace la psicología social, qué aporte hace las distintas disciplinas de las ciencias sociales para comprender el actual mundo y pensar una modificación. También esto lo podemos pensar en términos más próximos a uno, en las experiencias que cada uno tiene en sus prácticas sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay experiencias, uno podría decir, con todas las discusiones que hay, la revolución chilena, por ejemplo, con Allende, cristalizó. Fue una subjetivación del momento, perduró un tiempo, ¿por qué no perduró más? ¿No? Y este razonamiento nos va a permitir, cuando en el punto siguiente aluda y haga referencia, a tener en cuenta estos aspectos. La Revolución Cubana como una subjetividad cristalizada, con todas las limitaciones que tiene, el momento que está viviendo Venezuela, con la generación de las comunas, una nueva instancia de Estado con todas las discusiones que tiene. Es decir, todos estos nombres que aparecen aquí, o hechos, iniciativas, son complejas, son para la discusión. No es para el pensamiento único, pero sí están puestas para pensar en algún cambio. El cuarto punto que me quiero referir. Acá, digamos,
lo que acabamos de ver son, digamos, las distintas instancias de lucha desde el campo popular para resistir el sistema actual. Cada uno podrá medirlas y tomarle el pulso en función de sus creencias, su formación, etc. Vamos al punto cuarto. Algunos ejes para pensar las iniciativas. Acá son las placas 8 y 9. Miren, lo que ahí aparece en las placas 8 y 9 son como 5 o 6 títulos. Voy a referirme a uno o dos para dar el ejemplo, ¿no? Para que todos hablemos o entendamos lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el propósito de estos 8 o 7 ejemplos que hay o menciones en la placa 8 y 9? Es identificar, y no es lo único, que cada vez que hay un cambio que se busca, cada vez que se busca salir de la subjetividad cristalizada en el sistema capitalista, siempre está la reacción del sistema que va a buscar perdurar. Entonces, acá lo que está explicitado son algunos ejemplos a partir de la experiencia personal durante unos años que yo estuve recorriendo, como creo que les comenté en alguna oportunidad, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Cuba, estudiando los últimos, digamos, a principios de década, los gobiernos, las características, etc. Chile también. Acá lo que uno trata de identificar es qué cosas, cuando toma una iniciativa, o es una iniciativa de carácter gubernamental, toca alguno de estos temas, es una situación compleja para la subjetividad cristalizada del sistema, y el sistema pone todo en acción para tratar de minimizar, para tratar de mitigar. Yo creo que en el primer encuentro que tuvimos yo les hablé de las esferas de Harvey, que era en un texto de un capítulo que era del ciclo del capital, ¿no? Cómo el sistema busca reestructurarse para no ser vencido. Voy a dar dos ejemplos para que entendamos esto. Acá yo me pongo, hago como una pregunta, que en los países en que yo he mencionado, en uno de ellos, han tratado de operar esto. La pregunta es, ¿cómo avanzar en la autosuficiencia alimentaria y energética sin entrar en las lógicas de las asimetrías que conllevan a la mercantilización de las relaciones sociales? ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo es, ¿cómo resuelve una sociedad el problema alimentario y el problema de la energía como una cuestión vital para la sociedad, pero sin pensarlo mercantilmente, que tenga un gran beneficio? ¿Es aceptado por la subjetividad cristalizada? ¿Por el poder? No. ¿Por qué? Porque la columna vertebral del sistema capitalista es el individuo, maximización de ganancias, reproducción de la ganancia independientemente de lo que le pase a la sociedad. Entonces, este tipo de políticas, de iniciativas, cuando se ponen en marcha, bueno, llaman la atención. ¿Cómo orientar el sistema educativo, cultural y de ciencia y tecnología en la construcción de sujetos que no reproduzcan la subjetividad que el capital ha institucionalizado? Traduzco. ¿Cómo hacemos para que la Universidad Nacional de San Luis tenga programas, desarrollos en materia de educación, de cultura, de ciencia y técnica, para que no reproduzca el sistema? Es complejo. Digo la Universidad de San Luis como cualquier otro tema. Entonces, estas dos placas lo Casi que buscan... Casi imposible. Casi imposible, dice. Pero bueno, como uno tiene la expectativa que el cambio es intergeneracional,
seguramente no lo vamos a ver, pero otros pueden verlo, ¿no? Entonces, estas dos placas que acabo de mencionar, que dije que eran la número 8 y 9, buscan a partir de la experiencia que uno ha tenido, yo he identificado esto, pensar que cada acción que nosotros podemos tener en nuestra militancia, en nuestro barrio, en nuestro territorio, en nuestra aula, en donde queremos ir contra esa subjetividad que está instalada, tenemos que pensar que no todos la van a aceptar y tenemos que pensar que quienes la defienden van a reaccionar. Por último, la placa 9 y 10. La placa 9 y 10 también lo menciono muy rápidamente. Tiene que ver con las iniciativas, ¿no? Todo cambio, en el caso de los países que uno ha analizado, uno ha encontrado en estos países y en otros que hay situaciones que tienen ciertas características. Y esto, en el caso particular de uno, y con quienes estuvimos estudiando esto, lo tienen que llamar a reflexionar, que es la importancia de conocer las historias concretas. Al momento de querer cambiar la subjetividad cristalizada, no todo lo que nosotros hacemos es nuevo, o a lo mejor nuestro tema es nuevo, pero detrás de estos temas hay historias, hay frustraciones, éxitos, hay logros, y esto hay que saber releerlo, porque si no, las políticas del cambio, porque de esto se trata, fracasan o tienen límites. Yo identifiqué, me voy a mencionar algunas, pero decir que en general, Tu todas cabello todo las experiencias de cambio, en general, todas las experiencias de cambio, grandes, pequeñas, tienen sus especificidades. La especificidad tiene que ver con muchos temas: el momento histórico, el lugar, el tipo de sujeto. Entonces, cuando uno introduce o busca el cambio, tiene que saber identificar qué especificidades tiene. No las que a nosotros o a mí me gustaría, sino lo que es el territorio, lo que surge de las entrevistas, lo que surge de lo que uno observa. Toda transición tiene sus prácticas. Entonces, la práctica que tuvo la experiencia de Salvador Allende no necesariamente es la misma práctica que está viviendo el pueblo venezolano, por ejemplo, o nicaragüense, o la práctica que tiene y ha tenido el pueblo cubano. Es decir, pueden haber algunas cuestiones comunes, pero las prácticas también son productos de la transición. Por supuesto que hay algunas especificidades, hay algunas prácticas, etcétera, que pueden llegar a ser comunes, pero lo importante es uno evitar esta cuestión de la homogenización como hace el pensamiento hegemónico, ¿no? Menciono uno más para tener como una... Hay ciertas, por ejemplo, el interés y el accionar del poder hegemónico. Muchas veces no se identifica o no se cree o no se acepta la categoría del imperialismo. Se piensa que no todo es el imperialismo. Y es cierto, no es todo. Pero uno tiene que tener una visión general del problema. Desde el campo de la economía política, bueno, la visión general es cómo funciona el sistema. Y el sistema funciona con una serie de características, pero hay una concentración de poder,
hay una hegemonía política, y hay siempre uno o dos poderes, países que prevalecen, que son los que llevan la rienda del sistema que está vigente, ¿no? Entonces, entender estas particularidades creo que nos ayudan a comprender la complejidad. Bueno, dicho este recorrido, 3 minutitos. ¿Estamos? no, dejo, me voy a portar bien, ¿no? No, tenés uno, si querés, dos, 3 No, minutitos más. hoy quiero sacar premio, como dice el profesor Morales. Mejor alumno. Mejor alumno, porque la vez pasada me puso tarjeta roja. Con esto he querido simplemente jugar, permítanme la expresión, problematizar estas tres categorías de subjetividad que entiendo que es importante para pensarlas en el cambio. La idea del colectivo y del diploma sería que a lo mejor pueden aparecer otras categorías, pero también podrían aparecer otras maneras de complejizarlo. Entonces, yo dejaría hasta aquí, después las compañeras van a dejar algunas preguntas con las cuales hemos compartido, hemos trabajado en conjunto para, bueno, poner en diálogo esto. Hasta aquí llego y creo, profesor Morales, que no me va a poner tarjeta roja. Gracias, Enrique. Gracias, Ese libro que Enrique. está mencionado el tuyo, Enrique, está liberado, digamos. Sí, sí, todo es... Aquí vamos a compartir en el chat un documento que nos compartió Enrique donde están los enlaces todo. para toda la documentación. Bueno, gracias, Enrique, que también yo digo siempre la generosidad de venir a compartir y a refrescar un poco, yo digo también ciertas miradas que en el campo de la psicología son como bastante ausentes, que tiene que ver con, bueno, con todos estos acontecimientos. Yo digo, no solo todos estos acontecimientos, sino también la lectura, un poco desde la economía política. Yo digo que nuestra formación, de por sí, bueno, tiene una ausencia de mirada. De por sí, el campo de la psicología es bastante como reducido a algunas perspectivas, ni hablar de las miradas económicas, ¿no? Políticas, culturales, yo digo. Así que bueno, gracias, Ricky. Y bueno, le vamos a pasar a la compañera ahí, Joyce Barbosa Becerra y Lucrecia Petit, que ellas se van a encargar como este segundo momento del encuentro. Y bueno, ahí les paso Joyce, Lucre, si están por ahí. Por acá estamos. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Huguito, hola, Enrique. Hola, hola. Bueno, acá desde Buenos Aires saludamos para todos los territorios. Bueno, gracias, Enrique, ahí también por tu presentación. Y la propuesta es cerrar este... ¿Se nos escucha ahí? Sí. Sí, se les escucha. Gracias. Les decíamos que la propuesta es cerrar este quinto módulo recuperando lo que fue la clase anterior. Entonces vamos a hacer una recuperación y luego darle continuidad a lo que Enrique nos propuso también hoy. Y vamos a hacer un trabajito grupal. Así que, bueno, sin mucho más, ya vamos, ¿no? A la propuesta. Bueno, para quienes estén por el Zoom, les vamos a hacer una... No, espera. Hay que pedirles que... Sí. Compas, les pedimos a los compas que nos habiliten, por favor, compartir pantalla. Gracias. Entonces les vamos a compartir un enlace a quienes estén por el Zoom y quienes estén ahí en presencia en San Luis. Un QR. Van a tener un QR para que puedan escanear. Entonces tenemos dos modalidades.
La idea, que seguramente lo conozcan, es hacer entre todos, Mentimeter nos va a ayudar, seguramente ahí lo han usado, pero si no, es muy fácil. La primera propuesta tiene que ver con recuperar algo de lo que vieron la vez pasada, que es dar 3 palabras, cada persona va a entrar a este enlace, ahí lo compartimos al chat del Zoom, y ahí vamos a compartir también el QR para que lo puedan escanear. Entonces, cuando vayan a ese enlace, van a poner 3 palabras o ideas, en principio en relación con la subjetividad fascista, capitalista, esto que se trabajó la semana pasada con algo de lo que Enrique también mencionó. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Se entiende? ¿Qué palabras tenemos que poner? Otra vez. Repito, 3 palabras que cada quien quiera dar como síntesis, palabras que sean significativas para ustedes, centrales, bajo el tópico o la temática subjetividad fascista capitalista. Ahí cuando entren igual van a ver que ya el título les orienta. Bueno, hay personas que ahí están pudiendo, le damos un tiempito para que el resto también pueda. Eso, ahí ya vamos viendo, se va armando una nube de ideas, de palabras, de significaciones. Parece que no lo ve. Ahí, Mercedes, te pegamos otra vez en el chat, te pegamos otra vez el enlace de ingreses y ahí vas a ver que te pide que completes 3 palabritas. Y Belinda pregunta, pongo, ahí mismo cuando abrís te da renglones para completar las palabritas que vos quieras. Si a alguien se le complica o no le completar, no hay problema con que tengamos... Lo puede escanear con su QR. Sí, también pueden escanear el QR si se les simplifica. No sé si eso... Bueno, yo creo que ahí vamos, ¿no? Entonces, ahí compartimos pantalla. No se cerra eso. ¿Ustedes ven la nube ahí? Nos dicen si hay alguna dificultad. Quedamos en el QR. A ver ahora. No veo nada. Ahí se está cargando. Se pone en grande. Solo el QR se ve. Perfecto. ¿Solo el QR se ve? Ahí se ve, ahora se ve bien. No lo puedo ver, completé las Ahora sí, palabritas. ¿lo ven en pantalla? Sí, ahora se ve perfecto, sí. Tiene Bueno, muchas gracias, palabras. Mónica. Tu palabra se va a sumar a un montón de palabras. Ahí está. No te tenemos a leer. Ok. Dale, vamos a leer las que están por ahora, después si se agregan se va moviendo la nube, ¿sí? No puedo ver el QR. Van a ver. Bueno, les pedimos ahora que se frene un cachito, después lo completan en todo caso y les compartimos la versión final. ¿Querés leer ahí, Joyce? No. Ok, bueno, fíjense que en el centro aparece en azul y en grande individualismo. Abajo también en grande y en rojo violencia. Y otras palabritas que podemos ver, mercantilista, capitalismo, colonialidad, fragmentación, individualidad, productividad, poder, esclavitud, dominación, destrucción,
Mira, sí, así quedó el mapa, mira. Bueno, tenemos un pantallazo clarísimo. Vamos ahora a la segunda propuesta. La misma dinámica, pero otro tópico. Vamos a ver qué nube de palabras podemos crear ahora pensando en una subjetividad liberadora, en subjetividades plurales, en esta propuesta. Entonces, estas subjetividades plurales para la liberación postcapitalista, lo mismo, vamos a compartir ahí en las centrales, nuevamente una nube de palabras. Ahí les compartimos en el chat y ahora les compartimos el QR. Cada quien usa la modalidad que le resulte más simple. Si a alguien se le complica, nos estresamos tampoco, es simplemente un ejercicio. Hola, ¿podrían repetir la consigna, por favor? Claro, por supuesto. Ahí en el chat pusimos un nuevo enlace a este programita Menti, donde vas a entrar y te va a pedir que completes con 3 palabras o ideas que para vos y cada quien va a completar. Dice, parece que es el mismo. Es el mismo, a ver. A ver. Sí, a mí también me sale el mismo, compañeras ahí. No permite votar. A ver, lo cambiamos. Bueno, mientras, sí, sale el mismo. Entonces no, lo vamos a reiterar. No tiene que salir el mismo. Pero... repito mientras la consigna. Entonces la idea, para quien preguntaba, es que escriban 3 palabras o ideas centrales en relación a subjetividades plurales, subjetividades para la liberación, subjetividades postcapitalistas. Y en esta nueva nube vamos a hacer un comparativo de la subjetividad fascista, capitalista, a esta otra posibilidad de... Ahí, darnos un minuto, mientras vayan pensando las palabras. Sí, sale el mismo. No, lo hacemos a la vuelta del trabajo. Ok. Bueno, vamos a hacer eso a la vuelta del trabajo a los grupos. Entonces, para encuadrar un poquito el trabajo, esperen que tengo acá la presentación. Ahí va. Entre, como decía el compañero Enrique, Joy, se corta un poquito, no sé si a todos, a todas les pasa, pero se y corta. Y ese mundo imaginado, ¿no? Postcapitalista, ese mundo liberado para la liberación. Entre esa cosa, la praxis, ¿no? Esta praxis para la lesión. Esa praxis, Joyce, un poco todo el... Joyce, vos sabés que se corta un poquito. A ver, ahora, si se escucha bien. Por ahí, a lo mejor sin cámara, Joyce. Bueno. Se escuchaba un poquito cortado. Dale, ¿no? dale. A ver. Dale, es que entre que dejé de compartir y todo eso, la máquina está un poquito lenta. Ahí se escucha bien. Dale, bueno, ahí sigo. Para encuadrar entonces el trabajo en grupo, irnos al trabajo grupal,
vamos a encuadrar un poquito lo que sería la consigna. Hay una frase de Martín Baró que nos dice que entre la realidad problemática, es decir, esta subjetividad capitalista, fascista, este mundo, ¿no?, capitalista, esta matriz global de dominación, y esa realidad solucionada, es decir, ese mundo imaginado, ¿no?, ese mundo de la emancipación, solo media la praxis, ¿no? Entonces, un poco de lo que traía Enrique, hemos estado tenemos una praxis histórica, ¿no? Toda la memoria larga de los pueblos que también nos enseñan esa pedagogía constante de la resistencia, de la praxis liberadora, no la vamos a negar, por supuesto. Pero el capitalismo también, en su crisis, se reconfigura, ¿no? Y se reafirma y hay reacciones, ¿no? También lo traía Enrique. Entonces, ¿cómo hacer entonces, ¿no? Que ahí entonces entra la crítica. Como dialéctica, ¿no? Que también nos lo traía Enrique. Si tuviéramos que pensar un punto anterior al daño, es decir, antes de instaurado esta matriz de dominación, ¿cuál sería, no? Cuando pensamos en ese punto anterior al daño, entonces podemos pensar también la aparición de todos estos procesos de alterización, de todos estos procesos de fronterización, ¿no? La frontera como una categoría de la modernidad, ¿no? De una categoría colonial de la modernidad. Entonces ahí queríamos compartir un fragmentito, porque esta idea es tomada sobre todo de Fanon, un fragmentito cortito de su texto Los condenados de la tierra, donde él plantea esto, ¿no? Ahí Lucre lo va a leer. A ver, probamos si se escucha con la cámara, si se corta, apagamos otra vez. Ahí. Si se corta, nos dicen. ¿Va bien ahí el sonido? ¿Corre bien? Va bien, Ahora, va bien. Bien, Sí, va gracias. bien. El mundo colonizado es un mundo cortado en dos. La línea divisoria, la frontera, está indicada por los cuarteles y las seccionales de policía. En las colonias, el interlocutor válido e institucional del colonizado, el vocero del colono y del régimen de opresión, es el gendarme o el soldado. En las sociedades de tipo capitalista, la enseñanza religiosa o laica, la formación de reflejos morales transmisibles de padres a hijos, la honestidad ejemplar de obreros condecorados después de 50 años de buenos y leales servicios, el amor alentado por la armonía y la prudencia, esas formas estéticas del respeto al orden establecido, crean en torno al explotado una atmósfera de sumisión y de inhibición que aligera considerablemente la tarea de las fuerzas del orden. En los países capitalistas, entre el explotador y el poder, se interponen una multitud de profesores de moral, de consejeros, de desorientadores. En las regiones coloniales, por el contrario, el gendarme y el soldado, por su presencia inmediata, sus intervenciones directas y frecuentes, mantienen el contacto con el colonizado y le aconsejan, a golpes de plata o incendiando sus poblados, que no se mueva. El intermediario del poder utiliza un lenguaje de pura violencia. El intermediario no aligera la opresión, no hace más velado el dominio. Los expone, los manifiesta con la buena conciencia de las fuerzas del orden. El intermediario lleva la violencia a la casa y al cerebro del colonizado.
Entonces, esta frontera que se instaura con la colonización, en realidad es una frontera producida, ¿no? Es decir, el mundo no es dicotómico o maniqueo, sino que se produce de esa manera. Pero lo cierto es que con esta praxis transitamos, ¿no? Esas dicotomías, las subvertimos, provocamos ese inter, eso trans, ¿no? Entonces, la idea es poder pensar esa ilusión de separación de la modernidad, ¿cómo podemos hacer una crítica a nuestras prácticas que vaya más allá de lo que ya hacemos? Es decir, lo que hacemos ha sido muy importante, lo que han hecho todos los pueblos ha sido muy importante. ¿Cómo pensar entonces una crítica que nos permita ir un poquito más allá? Para eso entonces hemos preparado unas consignas para que la trabajemos. Ahora en distintos grupos, nos vamos a ir a distintos grupos para conversar. Ahora Lucre nos va a contar un poquito de esa consigna y después retomamos para compartir un poco y hacer un plenario. Bien, ahí compartimos. Acá tenemos las consignas, las vamos a pegar en el chat, de todas maneras, ¿sí? Entonces, cuando vamos a los grupos, vamos a tener 2 consignas de trabajo. Y se van a basar en lo que Enrique nos compartía, que tiene que ver nuestras experiencias, nuestras prácticas, no para que se comente en el grupo, que nos va a llevar un montón de tiempo, pero para que cada quien enuncie y hable desde ahí, ¿sí? Entonces, partiendo de las experiencias que vivimos, que nos fueron transformando a cada quien, las praxis que habitamos o las experiencias de praxis que tenemos, la primer consigna tiene que ver con pensar esta distancia, este pasaje que Joyce nos enunciaba recién, entre una subjetividad, esta subjetividad capitalista, fascista, y esta otra subjetividad plural, de liberación, entendiendo que ese borde, ese límite no es tajante. Entonces hay también ese adentro y ese afuera en cada quien. Y la consigna para debatir es, ¿de qué todavía nos tenemos que liberar? ¿Qué conexiones tenemos con esos otros que tienen subjetividades fascistas? Que nos podamos pensar en relación. Qué ilusión, esto que decía Joyce, ¿no? En términos ilusorios. Qué ilusión de separación siguen operando en nosotros, en nosotras, que nos creemos lejos de esa subjetivación fascista y sin embargo algo tal vez opere en cada quien, ¿no? Partimos reconociendo eso para luego hacer ese pasaje. Y también esto que recuperaba Joyce, además de lo que hacemos, de lo que hicimos, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer para pensar esa liberación para todos y todas? Esta es la primer consigna, está ahí en el chat. Acá el compañero Enrique tenía unas consignas que son muy similares, es decir, dialogan, así que las podemos hacer dialogar ahí en el debate. Una dice cómo hacer para que esos cambios, esas transformaciones se cristalicen en una subjetividad ampliada y cómo salir a evitar esos cambios, transformaciones, iniciativas que buscan solamente momentos de algo nuevo, ¿no? Y que no sea una cosa más transformadora de largo alcance, de largo aliento. Y bueno, sin duda para debatir, no para responder pregunta por pregunta, ¿no? Como simplemente compartir ahí el intercambio. Y lo segundo tiene que ver con pensar cada grupo una frase que va a sumar a una plegaria colectiva, retomando lo que fue este posicionamiento en la Palestina que leyó la compañera al inicio, ¿sí? Entonces, nos gustaría cerrar
con una plegaria, ¿no? Estamos ahí como sintiendo la oración del remanso y hacer colectivamente una oración, entonces que cada grupo aporte un verso, una frasecita y luego hacemos un canto colectivo, ¿sí? Para todo esto, 25 minutos, no más que eso, ahí nos vamos a las salas y les vamos a pedir que recuerden el número del grupo, el número de sala. Y bueno, después ponemos en común y compartimos ya en plenaria. Hemos compartido ahí al chat las dos consignas para que las pueda retomar cada grupo. Ahora no sé, Huguito, si ahí nos vamos a los grupos. Sí, ahí estamos armando los grupos, 25 minutos. ¿Estamos, Rodi? Listo, ahí ahora Sí, nos vamos a... Nos fuimos. Bueno, nos fuimos. Chao. Ahí. ¿Me podrían enviar la invitación de nuevo, por favor? Porque se salió. Ahí te asigno grupo. Gracias. Bueno, estamos. Hola, Lucre. Hola, Mirel. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente en el tiempito que tenemos, ¿sí? Así que vamos a hacer como lo más operativas que podamos. La idea es que una persona por grupo, tenemos 6 grupos en la virtualidad y no sé si 1 o 2 ahí en la presencialidad. Lo que vamos a hacer es brevemente compartir la primera partecita, ¿sí? Lo que hayan debatido, sintético, breve, aportando a ese debate y después lo retomaremos en los otros módulos. Luego vamos a poner una cancioncita y la misma persona que lee la síntesis va a leer este verso o estos versos. Y por último, si es que la tecnología nos ayuda, vamos a rezarle también a eso. Antes de la oración hacemos. Okay. Antes de la última oración plegaria, retomamos la nube de palabras, ¿sí? Sobre la subjetividad para la liberación que no pudimos antes, ¿sí? Bueno, entonces, grupo 1, 2, ¿sí? Seguimos la numeración, lo hacemos lo más ágil, pasamos la palabra al grupo 1, que sabemos que es Patricia, así que te escuchamos, Patricia. Hola, estoy en otra cuenta porque mi micrófono no se pudo activar ahorita aquí, pero entonces les digo rápidamente nuestra discusión. Hablábamos de que en lo real las diferencias luego no las alcanzamos a ver, ¿no? Entonces que de repente hay un discurso institucional que criminaliza a las personas jóvenes, por ejemplo, se hablaba de los normalistas, y que entonces dice son los que están ahora a través del narco, están manifestándose, ¿no? Entonces como criminaliza en vez de escuchar las demandas. Se hablaba también de una pedagogía cotidiana a la que no le ponemos atención y que es lo que va transmitiendo esta forma de hacer las cosas. El conocimiento no es accesible y no está democratizado y a veces se piensa que la neutralidad es la alternativa, pero en realidad la neutralidad es peligrosa. Tendríamos que facilitar los análisis, tendríamos que establecer cercanías con las diferentes subjetividades y crear acuerdos comunes. Pensábamos que este tema del paradigma de la dominación rige
sigue rigiendo en la práctica de los diferentes o de las diferentes, y que entonces siempre hay un momento en el que pensamos que la única forma de lograr ganar los objetivos o avanzar nuestros objetivos es ganándole al otro, dominándole, sometiéndole para poder hacer algo supuestamente diferente, y terminamos convirtiéndonos en lo mismo que estábamos criticando. Pensábamos que quienes están en mayor precariedad, pues luego no tienen la energía, ¿no? Están solamente hartas, y que resulta difícil construir con una sociedad agotada. Pensamos que no tenemos que caer a la ingenuidad, tenemos que buscar los cuidados y recuperar los ejemplos esperanzadores. Ese es el resumen. Gracias, Patricia. Grupo 2. Por acá. Hola, buenas tardes o buenos días, no sé en qué estamos. Aquí algunos apuntes debemos liberarnos de consumismo que colonializa nuestros deseos y nos hace creer que somos lo que compramos, del patriarcado que estructura finalmente nuestras relaciones y enseña a normalizar jerarquías de género, del racismo internalizado y de la colonialidad del poder, que nos hace negar muchas veces la raíz mestiza, indígena, afro, nuestra historia, nuestras raíces, negar lo que somos. La culpa, el miedo que están instalados como dispositivos de control y que nos inmovilizan, ¿ya? La pasividad política, que a veces también la disfrazamos de neutralidad, me parece que la mencionó alguien ahí también, y nos terminamos siendo cómplices de ciertas situaciones. La servidumbre voluntaria que tenemos con respecto al capital, la que nos compra la vida a cambio de salario y salarios de hambre, además precarizados, y con promesas de consumo extractivismo, entre otras cosas, y de la colonialidad que aún habita en nuestras mentes, a propósito de la psicología, ¿ya? De la indiferencia, y también nos tenemos que liberar de la semilla de autoritarismo que también nosotros llevamos dentro del padre de familia, que impone su voz con grito, una especie de coerción, replicando al patrón, al cacique, del líder comunitario, que ya no escucha, que se cree dueño de la verdad, de la tentación de querer silenciar al que piensa distinto a los demás. La subjetividad es como algo que estancó y que nos hace pensar de forma muy binómica del positivismo academicista, y por qué pensarnos como esto o lo otro, de una u otra forma. El fascismo también se cuela en nuestras relaciones cotidianas cuando ponemos jerarquía a propósito de un comentario, una reflexión que hubo también ahí, y cómo normalizamos muchas veces cuando se silencia al más débil, y del adultocentrismo. Todo eso. Excelente. No sé si... Perfecto, Lisette. Muy bien. Gracias. Grupo 3. Le damos la palabra. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Fue una charla muy interesante y muy sentida, así que agradezco a quienes estuvieron ahí platicando. Un poco se hablaba justo de los recuerdos, que si queremos, partir de qué había antes de esta despersonalización, hay muchos recuerdos sobre las relaciones de antes que eran mucho más colectivas, pero una compañera también nos decía, parecía que antes había un poco más de equilibrio. Sobre todo decía entre la relación entre el trabajo y los tiempos recreativos, y dice, bueno, y si no ahora que todos están inmersos en el trabajo, ¿en qué momento hacemos comunidad, no? Esa es una de las preguntas que se hacía una compañera. Y en ese mismo sentido, planteaba lo difícil que era pensar lo comunitario en estos contextos tan demandantes y despersonalizados en esos términos de tiempo. Sebastián, por ejemplo, nos decía, yo cuando veo todo el contexto y cómo la historia se está repitiendo en América Latina, me pregunto qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de todos estos procesos que ya hemos pasado con anterioridad y por qué los estamos repitiendo nuevamente? Y él nos planteaba pues un contexto en el que decía, puede ser que parezca que haya una ola de desesperanza, pero es lo que hay, ¿no? Hay una fractura en las relaciones, una normalización de la violencia,
y hay una serie de condiciones que además hacen que la universidad reproduzca estas violencias. Otra de las compañeras señalaba, por ejemplo, que ella ante esta situación de desesperanza veía en las prácticas narrativas, en el escuchar y compartir las historias, un punto de eso de qué más hacer, ¿no? Cómo seguir colectivizando a través de la escucha, de los encuentros y del diálogo. Y en ese mismo sentido, bueno, otra compañera lo que señalaba era esta importancia que hay de aprender a dialogar incluso con los diferentes, porque decía, bueno, a veces me cuesta trabajo dialogar con los que tienen una ideología distinta y cómo le hacemos, ¿no? ¿De qué forma hacemos? Y además entre nosotros también estamos un poco solos, un poco rotos, y entonces ahora nos vamos a dar la pelea con aquellos que además ni quieren escuchar, pero que necesitamos establecer ese diálogo. Entonces decía, ¿cómo hacer para que entonces estos diálogos no se queden entre los iguales, sino que también podamos hacer estos mismos diálogos con los otros? Y para finalizar, ya, bueno, se reiteraba esto de cómo las universidades se vuelven espacios violentos y excluyentes para quienes quieren presentar espacios alternativos y diversos. Y entonces la universidad o los espacios de formación tienden a excluir aquello que se considere diverso en la práctica y también se violenta. Entonces también decían, bueno, terminamos uniéndonos entre compañeras, compañeros, donde no hay una figura de autoridad que nos diga qué hacer, y entonces a partir de ahí construimos colectivamente. Sería todo. Gracias, Nilte. Gracias. Le damos paso al grupo 4. Bueno, vamos a compartir con Nayari la puesta en común. Así que vamos a ser desobedientes, que es una de las características de las subjetividades liberadoras. Creo que lo más rico y sentido que tuvimos fue el encuentro entre los pueblos, ¿no? Compartir cómo Venezuela, Argentina, Colombia, Guatemala estamos viviendo situaciones similares, en las cuales esta pregunta que resonó, ¿no? ¿Qué tenemos aún de fascista? ¿Cómo lo reproducimos cotidianamente? Esto le fuimos dando diferentes respuestas. Y con respecto a las subjetividades, pensábamos que es importante reconocer al pueblo como subjetividad colectiva, porque eso es lo que nos sostiene en la historia, este encuentro, este abrazo que nos permite recrearnos en la esperanza, ¿no? Como otra palabra necesaria para recuperar. Ayari, te paso. Agradecida, sí, buenas noches, un placer. Saludos cordiales, horarios, desde acá, desde Venezuela. Para nosotras y nosotros es inmenso placer poder compartir estos pequeños grandes espacios, ¿no? Esto para nosotros es extraordinario. Sin embargo, fíjense, se hablaba ahorita la compañera de la desesperanza, nosotros también tocamos el tema de la desesperanza, sin embargo, no podemos caer en la desesperanza. Nosotros tenemos la fortaleza, somos aguerridas, somos del tamaño del compromiso que se nos presenta. Y así como nosotras y nosotros somos del tamaño del compromiso que se nos presenta, es crear colectividad, es crear comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Con tolerancia, mucha tolerancia, porque mientras exista la tolerancia, existe el reconocimiento y por ende el amor. Y eso es lo que nos lleva a una humanidad más humana, a nosotras y nosotros poder superar desde esa resiliencia, que ahorita se dice resiliencia y suena muy bonito la palabra, ¿no? Somos resilientes, sin embargo somos aguerridos, somos corajudos, somos arrechos, y discúlpenme la expresión, pero eso es lo que nosotras y nosotros sentimos acá en Venezuela, porque a pesar de que estamos en tantas adversidades, nosotras no nos arrodillamos, buscamos formas y alternativas. ¿Cómo? Con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, con las contradicciones propias como seres humanos. No todo tiene que ser color de rosa, o no todo es color de rosa, sin embargo buscamos lo que nos une, buscamos lo que nos fortalece para seguir avanzando. Que no es fácil, no lo es. Pero ¿quién dijo que la vida era fácil? Y yo ahorita hablaba de que nosotras somos las nietas de esas brujas que en cierto tiempo, en determinado momento quemaron o desaparecieron. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres, discúlpenme los caballeros que están en el chat,
Nosotras como mujeres utilizamos ese sexto sentido, trabajamos con la hierba, con la luna, con lo ancestral, con lo autóctono de cada territorio. Y por eso nos catalogaron, pero también nos invisibilizaron. Nos catalogaron como lo peor, pero también nos invisibilizaron de la historia. Y lo que no se nombra tiende a desaparecer. Y eso es lo que le preocupa a esos grandes terratenientes, al terrorismo, al fascismo, a esa ultraderecha, que el pueblo, que los pueblos, hay personas conscientes, claras, formadas. ¿Y cómo lo debemos hacer? Formándonos cada día más, aunque probablemente creamos que no nos escuchan. Uno que se venga con nosotras, uno que se venga con nosotros, que nos escuche, que tenga esa claridad, para nosotros es extraordinario. Uno que ganemos es fabuloso. Y así la suma de todo lo podemos lograr. De verdad que para nosotras, este equipo número 4 fue extraordinario este intercambio de Gracias. saberes. Agradecidas. Gracias a las dos compañeras del grupo 4. Bueno, estamos ahí como justitas con el tiempo, así que grupo 5, por favor, y se prepara el grupo 6. Lina, tú eres el grupo 5. Está Pasa muteada, el 6, Lina. por favor, Está ¿cómo se nos muteada, va? Lina. Está, sí, tienes Desmutear. apagado el Está micrófono. apagado tu micrófono. Dale, El Lina, número Lina. 5, primero que todo, una de las compañeras que iba caminando hablaba de esta cuestión desde Chile, siguiendo a Paulo Freire, que este cambio de subjetividad, esta liberación, esta subjetividad liberada no se iba a dar en forma total y en forma, digamos, repentina, sino que esto era un proceso en donde se iba como rompiendo, como deconstruyendo esta huella colonial. Después, otra de las compañeras que coordinaba hablaba de cómo trabajaba en la clínica, en el sentido de poder reactivar el pensamiento crítico y ver con más amplitud de dónde viene el malestar de los contextos sociales y culturales, o sea que es una clínica más ligada al aspecto sociológico, la conformación de las subjetividades y no solo que queda en ese psicologismo reduccionista, en donde todo lo que es subjetividad procede de lo psíquico como fragmentación. También otra de las compañeras hablaba desde los feminismos y cómo las corporalidades quedan capturadas en estas cuestiones de los formatos impuestos para la conformación de los cuerpos, bueno, como los tacones, el maquillaje, y cómo entonces era importante desmarcarse de todas esas imposiciones coloniales europeístas. Este, Otra de las compañeras en el chat puse una frase sintética que decía desnaturalizar ciertas naturalizaciones y representaciones hegemónicas, cristalizadas, recuperando la memoria colectiva y la cultura para favorecer los lazos sociales, el tejido social, y lo que sería, yo agregaría esa nosotridad, que es la que estas subjetividades fascistas no saben que existe, ¿no? Esta nosotridad. Otro de los compañeros, relacionándolo a la segunda consigna, leyó un escrito o un posteo de cómo se puede pensar a las subjetividades fascistas y poder verlos o verlas a todas estas subjetividades como potenciales miembros de este movimiento de liberación, cómo en lugar de rechazar a esas subjetividades fascistas, pensarlas cómo acercarse, poder alojarlas de alguna manera, poder empezar a tener el diálogo que se pueda, para poder en el futuro transformarlas en subjetividades liberadas.
De hecho, yo creo que sí, que esto está circulando y hay muchos judíos antisionistas que están en esta tarea. Esto se ve mucho en Instagram, por ejemplo. Este, yo creo que yo agregaría esto para resumirlo. Hay un pensador de la filosofía de la liberación que es Franz Hinkelamer y que él habla de un pesimismo esperanzado ante esta situación. O sea, que pensar como proceso, porque yo creo que es importantísimo en este encuentro enfatizar la idea de que estamos en proceso, que no podemos perder la esperanza y que el trabajo es arduo, es de hormigas, que se van sumando las hormigas con los hormigueros siempre en esa construcción de comunidad, y que el pesimismo esperanzado es una buena propuesta para poder seguir trabajando, no en un idealismo que sea puro aplauso, pero sí en ir viendo que los trabajos van quedando. Y la consigna o la frase que sumamos a la plegaria es una que circuló. No, todavía, no, todavía. Gracias, ¿no? ¿no? Estoy enojada. Ahora entramos en en un el... ratito. Bueno, o sea que en este grupo yo creo que eso fue lo que se habló y Gracias. que bueno, ese pesimismo esperanzado tiene que funcionar. Gracias, Lina. Ahí cuando demos paso para la plegaria, ahí sí te toca. Bueno, grupo 6 y ahí después quienes estén en presencia. Vamos a necesitar 5 o 10 minutitos más, Hugo, por favor. Bien. Grupo 6, ¿se escucha? Adelante, sí. Buenísimo. Bien, hablamos de la importancia de deshacernos de las viejas prácticas, hablamos de poder reconocer nuestro abuso de poder en las prácticas, en la construcción de nuevos hechos, ¿no? Un compañero decía que es necesario, además de la formación, descolonizarnos mentalmente, porque si bien tenemos muchos conceptos claros y demás, quizás en la práctica costaba, ¿no? Deshacer ese tipo de comportamientos que muchas veces suelen ser o repetir prácticas colonizadoras, por así decirlo. Después, Liniana mencionaba de qué nos tenemos que liberar a la psicología de la epistemología colonial, producto de esta era moderna. Después se habló de, las nuevas lógicas de la comunidad desde lo popular, de los intercambios, de cómo el dinero muchas veces es un factor para que nos frene o tener que repensar las prácticas de nuestro día a día, de cómo vamos a ayudar a las comunidades si tenemos muchas faltas para directamente sobrevivir. Y bueno, después es eso en resumen. Si alguno quiere agregar alguna cosa más, porque fue todo muy rápido, de mi grupo, no. Se entendió perfecto. Se habló se habló de la importancia del dinero como semilla del capitalismo, lo cual ahí sí hay que trabajar porque los pueblos antiguos existía el trueque, entonces se compartían las necesidades y así también cuando se abastecían entre todos. Eso también hoy en los pueblos de Bolivia se sigue practicando. Las comunidades bolivianas que están en la Argentina, hasta el día de hoy lo practican, ya sean cuando se van a casar, cuando hay un bautismo, cuando van a construir una casa, no están pensando en cuánto dinero tengo, sino que fulano, sultano, mengano. Todos los de la comunidad se comprometen a ayudarse y salir adelante. Esto deconstruye el pensamiento capitalista de que si no hay dinero no sos nadie. Eso nada más quería. Gracias, Y otra cosa que atiendes. quería
agregar del grupo es que se había pensado el tema de la unidad, que la unidad en la interculturalidad tiene que ver con la diversidad, con el respeto a la diversidad. No es el concepto de diversidad eurocéntrica, esto quería agregar, porque es importante, porque no son solamente pueblos originarios, sino son afrodescendientes, son marginales, los que quedamos fuera del sistema, jubilados, etcétera, en donde estamos, digamos, en una situación invisibilizados, ¿no? Entonces me parece como que esta cuestión de la diversidad y tenerla en cuenta que entra dentro de la juntanza, es importante. Nada más. Gracias. Le damos paso ahí a quienes estén en el salón. ¿Quién quiere tomar la palabra? Ah, ¿el 6? ¿Vino ya? ¿Y se escucha? A ver. Todo este era el 5, ¿no? No, nosotros fuimos el 6. Sí, ahora creo que el grupo presencial es el 7. Ah, ok. Ah, no está, listo. A ver. ¿Se me escucha desde acá? ¿O me tengo que acercar? Sí, se escucha, se escucha. Ah, bueno, mejor porque no me quería como sentar ahí toda expuesta. Ahí te hacemos un primer plano de acá igual. Me pareció, sí, igual. Bueno, acá nosotros estuvimos hablando un poco, ¿vale? De cómo hay muchas subjetividades que pensábamos que compartíamos con muchos, como por ejemplo el tema del género, de los derechos humanos, y ahí voy a agregar cosas como, no sé, la postura sobre Palestina, sobre las discapacidades, sobre los jubilados. Después hablamos acerca de cómo es muy difícil no repetir a ciertas estructuras fascistas cuando buscamos algunas lógicas de cuidado dentro de los espacios y cómo tratamos de no caer en la idea de que una persona deje de ser persona por alguna característica violenta que quizás pueda llegar a tener y cómo eso es bastante complejo. Pues hablamos también de cómo el fascismo categoriza a las personas y en la práctica seguimos siendo un poco individualistas, de cómo el patriarcado, el fascismo, el capitalismo van de la mano, de cómo el sistema busca resignificarse cuando nosotros ganamos espacios o derechos, resignificando las lógicas y cambiándolas para seguir oprimiendo. Después de cómo, si damos la lucha contra el fascismo, te categorizan como radicalizado. Después estuvimos hablando también de que reproducimos lógicas coloniales, de saber sobre los cuerpos, las mentes y que hay que tratar de pensar por fuera del país. Después, si algún compañero piensa que se me olvidó algo, pero en resumen así es. Perfecto. Muy buena síntesis, gracias. Bueno, les vamos a pedir que hasta las 15 vamos a estirar un poquito, ¿sí? Bueno, vamos entonces a intentar rápidamente con esta, este compartir también esperanzador, volver a armar 3 palabritas cada quien para armar algo colectivo. Vamos a pegar ahí otra vez en el chat, si se complica, bueno, lo dejamos para otro momento. La idea es que cada quien aporte todo esto también bajo a esta subjetividad que nos tomamos un minutito nomás para hacer esta nube colectiva. Ahí en el chat estamos pegando el enlace. Y ya voy a compartir el... Vayan entrando quienes puedan y ahí compartimos QR también. Si a alguien le complica, no hay problema. ¿Puedo hacer el link? Me he salido al azar. ¿Cómo? ¿Ahí tiene un QR? Perdón. A mí me sale como que está cerrado la presentación. Sí, a mí también. A mí A mí también. también. Me aparece. Sí. Sí, igual, sale como no operativo. Ahora. Vuelvan a entrar. ¿Cómo se nos resiste, por favor? Le vamos a dar batalla, a ver, un minuto más. Y si cada grupo dice la frase verbalmente, Claro, sí. capaz es más rápido. Ahora no entra. ¿No entra ahora? Sí, No, sí, no sale. No.
Sí, en mi caso sí, ahí puedo Ahora entrar. sí sale, ahora sí sale, se puede hacer. ahora sí, bien. Bueno, quienes puedan agregan sus palabritas. Ahora sí. Poniendo la musiquita allá. Aparece subjetividad postcapitalista, subjetividad para la liberación. Ese es el tema. Ahí pongan Está 3 bien. palabritas. Sí, está bien. Hacia allí vamos. Más. Ahí veo. Dale. Yo lo que pasa es que no estoy viendo en la presentación. No se ve para nosotros. Ahí, el micrófono de yo. Bueno, entonces comunidad va apareciendo en grande, en azul. Ahí vamos a compartir pantalla para que lo puedan ir viendo. Diversidad, resistencia, solidaridad, autocrítica. Ahí se va moviendo, esperanza, reparación, sentir, paz, ternura, soñar, solidaridad. Bueno, ahí van viendo las palabras Qué que vamos hermosura. aportando para esto. Y ya para ir cerrando, antes de pasar a la musiquita y a la plegaria, la propuesta del módulo 5 tiene que ver con esta transición, con lo trans, con el pasaje, con algo que nos va a llevar hacia esta subjetividad para la liberación, que la construiremos y que la estamos construyendo. Este espacio, estas 2 horas que nos reunimos, es un aporte hacia allí. Bueno, gracias. Entonces, ahora sí, vamos a poner una musiquita y con esto cerramos. Vamos a hacer un canto colectivo. Quien se anime de cada grupo, empezamos en el mismo orden, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el grupo presencial. Nos lee sus versos, quien se anime también le pone ahí un poquito de ritmo o le canta. La idea es que no que no interrumpamos, no sé, interrumpir diciendo No se te, más no se te espontánea, entiende, así se que corta. vamos a poner una musiquita y empieza. No se escucha. Se corta mucho. Se pierde la señal. Sí. Se cortó la reunión, me parece ya. Ahí vamos, ahí vamos. Apagamos pantallita. Digo, por favor. No, ahí seguimos. Seguimos en lucha, no se corta. No se corta nada. Por acá las esperamos. Agitaba. Poner Mariana. y se No sé, alguno y sigue. Sí, escucha.